Del 6 al 8 de octubre se ha desarrollado el segundo encuentro internacional de investigación y ciencias sociales desde la realidad latinoamericana, un evento virtual con certificación que contó con la presentación de ponencias de diversos docentes representantes de Bolivia, El Salvador, Cuba, entre otros países. Compartimos con ustedes esta experiencia. Muy bien, nuevamente saludarlos para que a continuación podamos tener la participación de un renombrado profesional que nos ha acompañado hace bastante tiempo desde el primer encuentro de investigadores a nivel latinoamericanos. Yo estoy profundamente agradecida por tener la oportunidad de presentarlo, puesto que definitivamente es toda su experiencia profesional, su calidez humana motivan a seguir investigando, a seguir creciendo como profesionales y como personas, sobre todo en el área de investigación. A continuación escucharemos al doctor Rafael Carlos Hernández Infante, que es licenciado en Educación, especialidad de Educación Laboral, máster en Ciencias Sociales y Axiología, máster en Educación Superior, autor y coautor de diversas publicaciones en revistas de impactos y libros académicos en el área de la didáctica, la investigación y la pedagogía, y docente de la Universidad Estatal de Milagro. Muchas gracias por la presentación. Permítame compartir la pantalla. ¿Me retroalimentan, por favor, si se observa? Sí, se puede ver. Muchas gracias. Bien, esta investigación surge en el contexto de esta nueva normalidad que a lo largo de tantos meses hemos estado inmersos todos. Y se sustenta en esta categoría que ha permitido que continúen los procesos, que el desarrollo educacional no se detenga y que la formación de las nuevas generaciones se manifieste en continuidad, que es la enseñanza remota sincrónica como una alternativa para fomentar el empleo de las normas APA en el contexto de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Agradezco al colectivo de colegas que han colaborado con la investigación y destacar fundamentalmente a dos estudiantes que han sido la génesis de este proceso, el estudiante Juan Javier Falcón y Vélez y la estudiante María Auxiliadora Hiller Mantilla. Es necesario partir de algunas ideas. Primeramente, hay que tener en cuenta que la redacción científica es la que permite ofrecer a la comunidad, incluso a la sociedad toda, de información que se adquiere acerca de un tema, de un hallazgo o del producto de la actividad del investigador. Este tipo de redacción está supeditada a determinadas normas que establecen los diferentes medios de difusión del conocimiento científico, ya sean revistas, ya sean ponencias que se difunden en congresos, libros y demás medios. Es importante destacar que la presente investigación toma como centro las normas de la Asociación Americana de Psicología, conocida en el campo de la investigación comúnmente como las normas APA, que felizmente hoy contamos con la 7ª edición de la misma. Es necesario hacer referencia que para la realización del diagnóstico inicial que da como colofón el desarrollo de esta investigación, se ha trabajado con una población integrada por 17 estudiantes de la carrera de educación inicial de la Universidad Estatal de Milagro. Cabe resaltar que estos 17 estudiantes fueron aquellos alumnos más motivados por el empleo de la norma APA a partir de las exigencias de la propia universidad. Como parte del diagnóstico inicial, se aplica una encuesta para recoger datos primarios del campo
y deseo compartir algunos elementos interesantes que se pudieron conocer. En los estudiantes existía motivación por el empleo de las normas APA, se la exigen sus docentes, demanda la universidad que se apliquen, pero también existía en ellos muchas dudas en cuanto a estas normas. En relación al momento de aplicación de la norma, a la motivación del acercamiento del estudiante a ella, se resalta el deber que se le orienta desde las diferentes materias, pues sus docentes nos encargamos de que cada reporte de investigación esté guiado por esta norma. Sin embargo, también el estudiante se enfrenta a una dificultad. En relación al conocimiento de lo que significan las siglas, evidentemente existía duda, desconocimiento, algún por ciento reducido de los estudiantes que conformaban la población sí tenían una claridad de que las siglas respondían a la Asociación Americana de Psicología, que fue la creadora de la norma, y demás aspectos relativos a esto. Ya indagando en aspectos particulares de la norma, por ejemplo, hablando de las citas textuales, también se revelaba desconocimiento, duda, algún acierto fortuito, porque como dije hace unos minutos, el estudiante se enfrentaba a un problema. Todos a su alrededor le exigían que utilizara la norma APA, y estamos hablando de una población de estudiantes que corresponde al tercer nivel de esa carrera. Sin embargo, no se había creado un espacio en ese momento, ni en niveles precedentes, para enseñarle al alumno la norma APA. Los conocimientos que poseían acerca de la misma se desprendían de su curiosidad, de su motivación y de algún trabajo no planificado ni organizado que desarrollábamos algunos docentes en el contexto del aula. Esto permitió definir el propósito de la investigación. Una investigación que se enfrentaba a un problema en relación con el uso adecuado de la norma, pero el uso desde la visión de la importancia de la norma en sí, que no siempre se comprendía esto con claridad. Por lo tanto, pensamos en elaborar tareas problemáticas desde la enseñanza remota sincrónica para posibilitar. Por favor, pedirles que apaguen sus micrófonos. Alex, ¿sabes qué? En la sala se está malogrando el cuarto. Voy a hacer poner vidrios en la ventana. En las ventanas, si le había girado plata para que haga con el vidrios. Para presentarse la si algún moderador me ayuda y me ayuda. Richard, Hola, buenas noches. Bien, bueno, retomamos, no se preocupe, son cuestiones de esta práctica y de la virtualidad. Bueno, el propósito que se planteó la investigación era elaborar tareas problemáticas dentro de la enseñanza remota sincrónica para que se aplicara la norma APA por parte de los alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación Inicial, porque es un elemento fundamental el dominio de esa norma, más cuando en el contexto universitario ecuatoriano es aquella que rige la elaboración de informe de investigación, salvo que haya carreras de, digamos, relacionadas con el campo de la salud, que tiene su norma específica y demás. Fue necesario establecer la metodología de trabajo como parte del proceso de preparación teórica acerca del tema que se investigaba. Se aplicaron métodos de este nivel,
como análisis crítica de fuentes, haciendo uso como procedimientos de métodos generales del pensamiento lógico, análisis y síntesis, inducción, deducción, el tránsito del abstracto a lo concreto y lo histórico y lo lógico. Transversalmente se empleó el método hermenéutico para poder conocer, interpretar el significado de las diferentes fuentes consultadas. Demandaba la investigación realizar un análisis teórico al que denominamos esencial, es decir, ahondar sobre las categorías que estaban relacionadas con el problema que se estaba manifestando en sí y con aspectos importantes de la investigación. En este caso abordaremos dos categorías: la enseñanza remota sincrónica, definida como esa enseñanza virtual que se establece en una interrelación cara a cara, donde se realizan diferentes lecciones a través de videoconferencias, ya sea a través de equipos, digamos, de laboratorio de alta calidad, conexiones de alta velocidad o plataformas que son de acceso abierto a los internautas como Skype, Adobe Connect o Zoom. En el caso de nuestra investigación y por la línea que ha seguido la universidad, empleamos siempre la plataforma Zoom. Felizmente es esta plataforma la que utilizamos también para intercambiar en este evento. También fue necesario ahondar acerca de la categoría tareas problemáticas, analizar el beneficio que tendrían las mismas para insertarlas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias. El análisis teórico permitió conocer que estas posibilitan la búsqueda del conocimiento por parte del estudiante de manera que desempeña el mismo un papel activo en el proceso de su aprendizaje, y este elemento permitiría establecer el vínculo con el contexto sociocultural. Es importante declarar que para la realización de las tareas problemáticas, el docente debe motivar a los estudiantes, debe establecer actividades de búsqueda científica y de esta manera dichas actividades adquirirían un elevado carácter heurístico y tributarían a que se desarrollara el aprendizaje, pero de tipo significativo. Yo les quiero compartir un ejemplo de las tareas problemáticas que se diseñaron. Por ejemplo, en la materia de pedagogía, en el momento en que se trataba la temática, la de construcción pedagógica, se le planteaba a los estudiantes una tarea problemática. Se les comentaba que el docente de la materia debía revisar los trabajos de ese grupo en particular y que esta actividad debía hacerse antes del examen final de la materia. Se les comentaba que a estudiantes que se destacaban en el uso, en el empleo de las normas APA, se les daba la orientación de colaborar con su docente en función de evaluar los trabajos. También se hacía énfasis que para cumplir eficientemente con la labor era necesario profundizar en la norma en sí. Y a partir de ahí se definían algunas acciones. Por ejemplo, estudiar los aspectos relacionados con las normas APA, utilizando para ello el sitio establecido por APA para recoger la norma en línea, apastyle.apa.org, que resuman las características de las citas textuales directas, indirectas, tablas y figuras, aspectos esenciales que debían aplicar los alumnos en el desarrollo de las diferentes tareas. A partir de ese resumen del estudio previo, que aportaran ejemplos, guiándose por investigaciones ya publicadas en diferentes revistas, en diferentes contextos, sobre aquellos aspectos que acaban de estudiar, resumir, es decir, los tipos de citas, las tablas y la figura. También se definía que se crearan equipos de trabajo para colaborar con el docente, analizando los aspectos señalados en los reportes de investigación de cada uno de los estudiantes. Y esto fue un momento propicio para que el estudiante
que por demás es un estudiante de magisterio, vivenciara un proceso que muy cercano a él estaba, el proceso de la evaluación, el proceso de analizar el aporte, en este caso, de un compañero, analizar de forma crítica, objetiva el mismo y, por supuesto, desempeñar el rol del docente en ese momento. Y como colofón de la actividad, como cierre, expresar en el seno del colectivo la opinión acerca de la tarea desarrollada. Yo quiero compartir algunos resultados de la aplicación de estas tareas polémicas que fueron muy motivadores. Por ejemplo, los estudiantes reunidos en equipo junto con el docente eran capaces de identificar algunas incoherencias. Por ejemplo, aquí en los títulos. Evidentemente, este título no se acoge a todas las características de un título de primer nivel según las normas APA. Es decir, está en negrita, combina mayúsculas y minúsculas, pero se encuentra en cursivas. Y a partir de la acción de los estudiantes, de la sugerencia, del dialogar con los autores del trabajo, se obtuvo como resultado la rectificación del error y, más importante que esto, que el equipo que era señalado, en vez de ofuscarse, de asumir una actitud rígida en cuanto a la sugerencia realizada por un compañero de ellos, asumía una postura crítica y motivadora y perfeccionaba su informe para obtener, por supuesto, una evaluación acorde a la calidad del trabajo. En otro momento, se fue capaz de sugerir algunas acciones en pro de perfeccionar la redacción. Por ejemplo, en esta primera oración que trataba de asumir la estructura de párrafo, se le sugería, por ejemplo, el artículo en mayúscula sostenida, el término proceso con inicial mayúscula, alguna tilde que faltaba, y se le hacía énfasis en qué momento debía aparecer el punto y seguido para que se mostrara un párrafo como tal, un párrafo que tuviera como mínimo 2 oraciones. Por ejemplo, aquí donde iniciaba la idea, la teoría, también la forma de referenciar el texto. Como resultado, el equipo al que se le señalaban algunas cuestiones que debía perfeccionar, después de un trabajo crítico, analítico, ofrecía entonces un resultado de la actividad con un mayor nivel de calidad. En este caso, la referencia adecuada, las 2 oraciones como mínimo en el párrafo, cuestiones que se le señalaron con antelación. En el caso de las tablas y figuras, también fue necesario que los estudiantes que fungían como colectivo evaluador junto con el docente expresaran sus sugerencias. Por ejemplo, aquí mostramos una imagen. Sabemos que APA asume la imagen, la foto, el esquema, como una figura. A partir de las sugerencias que se les realizaban a los estudiantes, se perfeccionaba entonces la muestra o la utilización de la figura dentro del reporte de investigación y ya se declaraba un elemento más coherente según los planteamientos de la propia norma. Declarar el número de la figura, el título en cursivas, que se mostrara la figura en sí, la nota, donde se podía declarar, entre otros aspectos, la fuente donde se había extraído la figura. Como conclusiones de la investigación, se pudo apreciar que este contexto de la enseñanza remota sincrónica, este contexto de la virtualidad, se manifestó como un espacio idóneo para fomentar el dominio de las normas APA y la motivación de los alumnos por su correcto empleo. También se pudo apreciar que las tareas polémicas contribuyeron a la aplicación de las normas APA por parte de los estudiantes de la carrera
objeto de investigación, los resultados que se obtuvieron a partir de la posición de los alumnos que ejercían la evaluación y a partir de la actitud de los compañeros que eran evaluados y debían asumir determinadas acciones en pro de perfeccionar su trabajo. Bueno, estos resultados indicaron la necesidad de incentivar el estudio y la aplicación de las normas APA, a lo cual deben contribuir los docentes, pero a la vez los estudiantes. Y en esa relación mancomunada, docentes-estudiantes, evidentemente se logran obtener resultados muy alentadores y tributar al dominio de la norma en sí, un dominio consciente, no por imposición, no por una necesidad que la tarea deba expresarse siguiendo el lineamiento de la norma APA, sino a partir de comprender el por qué es necesario esto, sobre todo cuando se está estudiando una ciencia social y que evidentemente estas normas son las que se definen para publicar y dar a conocer resultados de las distintas indagaciones que pueden hacer sus estudiantes. Muchas gracias por su atención. Estos son los modestos resultados que se han obtenido desde la colaboración, como les había dicho, de los estudiantes. Muchísimas gracias, maestro Rafael Carlos Hernández, por socializar esta investigación tan importante referida a la enseñanza remota, sincrónica, como alternativa para fomentar el empleo de las normas APA en el contexto de la Unidad Educativa Milagros de Ecuador. Definitivamente es una experiencia muy enriquecedora el hecho de poder promover la cultura investigativa en los estudiantes, sobre todo el incursionar en lo que es el registro de bibliografía a través de las normas APA, ¿no?, ligado a la investigación. Voy a ceder la palabra al público para que puedan emitir sus preguntas, dudas o consideraciones que necesiten hacer al respecto de la presentación que acaba de compartirnos el profesor Rafael Carlos Hernández. Sin embargo, querido profesor, quiero comunicarle que en el chat están elogiando la participación que tuvo lugar hace un momento, están indicando que es una excelente ponencia. El hecho de socializar esa investigación tan importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches, distinguido doctor. Adelante, adelante. Quiero felicitar por tan excelente ponencia. Realmente es un incentivo que usted nos presenta para poder también fomentar en nuestros estudiantes esto de mejorar las normas APA. Nosotros como profesores de pregrado, de posgrado, muchas veces tropezamos con dificultades a la hora de hacer la presentación del estilo bibliográfico del APA. Y entonces es importante mostrar estas alternativas que usted nos presenta para poder también hacer hincapié en estos resultados que nos pueden ayudar a nosotros desde nuestros lugares de trabajo a enriquecer estas prácticas con nuestros estudiantes. Si se fija, estamos en contextos diferentes, pero la norma es para todos. Y en este caso hay que saber aplicarla. Y yo le quedo infinitamente agradecido por compartir esta experiencia, porque realmente nos abre las puertas y los ojos para poder enseñar a aprender. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Verónica quería hacer alguna pregunta o consideración. Adelante, por favor. Sí, gracias. Principalmente felicitar y agradecerle al doctor Carlos Hernández por compartirnos sus grandes aportes, ¿verdad? Realmente pues nos vienen a enriquecer a nosotros en los procesos de enseñanza en los diferentes niveles, pero
De acuerdo a ello, tengo una pregunta, doctor. De acuerdo a su experiencia en enseñanza de las normas APAS que muy bien nos ha compartido, ¿qué estrategia nos podría recomendar a nosotros los docentes, específicamente en el nivel superior, para poder motivar a los estudiantes a adquirir primero el conocimiento, ¿verdad?, sobre las normas APAS y posterior, pues, la aplicación? Muy interesante su pregunta, mi estimada colega. Existen muchos caminos para alcanzar el objetivo de que el alumno domine la norma, se familiarice con ella. Nuestro equipo de trabajo ha apreciado que el vivenciar el proceso del empleo y la utilización de la norma ha sido efectivo. Desde mostrar a los alumnos el uso del Google académico, de hacer búsquedas de determinado contenido y tomar como resultado diversas fuentes, y a partir de las opciones de este buscador especial acercarse a los metadatos, que ellos comprendan el significado de ese término, que luego vayan estableciendo relaciones con lo que plantea la norma cuando analizan un determinado artículo y vayan construyendo su primera cita, pero enriquecida en este caso, no el ademán que usualmente se puede realizar de extraer parte del texto y analizarlo, entenderlo, interpretarlo, sino aportar el rigor científico a esta acción a partir de la adecuada referenciación, de definir la cita, de crear entonces, si fuera el caso, una cita parentética, narrativa o una cita indirecta, y que vayan relacionándose con los postulados de la norma. Eso ha sido muy provechoso para que los estudiantes se motivasen por ello. Tuvimos la experiencia de que en los horarios de tutoría establecidos en sesión contraria a los turnos de clase, una hora que se definía a la semana, muchos estudiantes iban no a preguntar dudas de determinado contenido, de determinada materia, sino asistían para conversar, para analizar aspectos relacionados con la norma y a partir de ahí establecer una explicación más detallada de la misma. Y como les decía siempre a esos alumnos, se convertían en voceros del empleo de la norma en el seno de su equipo de trabajo, y así poco a poco ir irradiando la aplicación adecuada de la misma, no de manera impositiva como les comentaba hace un momento, no que lo vean como algo que había que llevarlo a la práctica porque lo orientaba el maestro, sino develando la importancia de cómo su pequeño reporte de investigación, en este caso, elevaba su calidad y su rigor a partir de la propia norma. Y así, en ese proceso paulatino, imperfecto, que aún no cierra ese ciclo, nos encontramos el equipo de trabajo tratando de hacer que los alumnos se enamoren de la norma, vean la utilidad de la misma y no la asuman como un elemento, digamos, distante, complejo, que no tendría sentido de utilizar en un determinado contexto. Evidentemente, se trabajó con alumnos de tercer nivel, tienen un mayor nivel de madurez, tienen una, digamos, una visión más amplia de la profesión para la cual se están preparando, y esto también allanó el camino. Pero es un proceso tesonero de trabajo en equipo, de colaborar con el resto de los colegas, de trabajar todos en un mismo sentido. Es lo que le puedo decir, mi estimada Verónica. Muy bien, gracias, doctor. Muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que quiera formular aprovechando la presencia de nuestro profesor? Quiero decir que cumpliendo con la demanda de los aquí presentes, ya la doctora Lucrecia ha compartido su presentación en el chat, se puede descargar. Motivado por esta acción,
también he compartido mi presentación en este espacio para que se difundan estas experiencias y se enriquezcan la visión de cada uno de nosotros en relación a los diferentes tópicos que se abordarán. Muy bien, muchísimas gracias, profesor, por la información que nos acaba de dar. Personalmente quiero agradecer y felicitarlo al mismo tiempo por la investigación que ha socializado con nosotros en esta oportunidad. Considero que el único, digamos, objetivo que tenemos conjunto es a través de la socialización de las experiencias, enriquecernos cada uno de nosotros y aplicar las mismas en nuestros lugares donde residimos. Así, de esa manera, vamos a ir avanzando en esto de, por ejemplo, de la investigación del registro bibliográfico, de los estilos bibliográficos, para poder fortalecer y motivar a los estudiantes o a los profesionales mismos a seguir fortaleciendo en el área de investigación. Felicitarlo, profesor Rafael Carlos Hernández, agradecer también su calidad, calidad profesional, calidad humana que usted ha tenido en esta oportunidad para poder socializar tan importante investigación y el hecho sobre todo de tenerlo acá, de compartir estos conocimientos, su experticia en el área de investigación y también, por qué no decirlo, su calidad humana. Muchísimas gracias. Gracias. Hay algunas demandas aquí en el chat y algunos colaboradores levantan la mano. ¿Me permite responder una interrogante? Claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, la magíster Tatiana Albino pregunta que cuál es el porcentaje de aplicación correcta de la norma APA y qué recomendación da para su adecuada aplicación. Bueno, en este sentido, la experiencia que hemos tenido es ser muy exigentes con la aplicación de la norma y trabajar en colectivo. Es decir, evidentemente, cuando se detectan errores en la aplicación de esta norma, siempre utilizamos la estrategia de establecer equipos de trabajo para desarrollar los informes de investigación, pues lo más provechoso que hemos podido experimentar es reunir el equipo, motivarlos a que vayan al sitio de la norma APA, porque evidentemente en la biblioteca de la universidad se encuentran 5 ejemplares de la norma en su 7ª edición, pero ahora estamos lejos de la gran casa de estudio. Como estamos desde la virtualidad, nos apoyamos en el sitio que tiene APA para introducirnos en este estilo. Que confronten el señalamiento. Si es una cita, es decir, si ellos quisieron construir una cita textual directa larga y se manifiestan algunas incoherencias, invitamos a que el equipo busque ese contenido dentro del sitio referenciado y que analicen qué tanto se aleja o se acerca al ejemplo que muestra el sitio con lo que ellos han tratado de aportar, y a partir de ahí que ellos inducirlos a que se den cuenta de dónde está el error, y a partir de esa acción desde la labor del docente, la labor del equipo, de una manera activa y reflexiva, se logre perfeccionar el aporte, y a partir de las aproximaciones sucesivas a este proceso hemos encontrado resultados alentadores. Todavía hay mucho por hacer, pero que ya alumnos dentro de un grupo puedan declarar una tabla, una figura adecuadamente a partir de lo que plantea APA, definir encabezados, definir tipos de cita, pues eso nos llena de aliento y de motivación. El maestro Daniel, la maestra Lidia tenían su mano levantada, querían expresar alguna idea seguramente. Sí, muy buenas noches, gracias. Bueno, me ha parecido bastante, maestro Rafael, bastante importante la presentación dentro de la exigencia que las universidades aquí en Bolivia y en Tarija, ¿no?, demandan a los estudiantes es justamente aplicar las normas APA en sus trabajos de investigación, tanto en los proyectos de grado como en las tesis. Entonces yo creo que esta experiencia también nos enriquece, ¿no?, para poder de alguna forma ayudar a los estudiantes a poder desarrollar estos conocimientos, aplicarlos correctamente. Y en ese sentido yo quiero felicitarle por su excelente exposición
y me parece muy importante. Tenemos, bueno, dentro de los participantes del evento hay algunos jóvenes también, estudiantes y profesionales que están desde Tarija, y solamente eso, hacerle llegar nuestro saludo y nuestra felicitación, maestro. Muchas gracias. Y quiero decirles que el maestro Reuter nos ha convocado a estas actividades para compartir nuestra humilde experiencia en un determinado campo del saber. Si les motiva a los aquí presentes, podemos desarrollar un taller muy concreto, muy dirigido a algunos aspectos que se emplean, digamos, recurrentemente de la norma APA, y podemos desarrollarlos acá, y no solo venir a escuchar a un expositor, sino escuchar también a los oyentes, compartir sus experiencias. Ya a través de las inscripciones a este evento tenemos sus correos, pero si desean desarrollar una actividad así, pues la planificamos, la organizamos, y será un placer reunirnos aquí, un grupo de colegas, y conversar y tallerear acerca del empleo de la norma en los informes de investigación. Así es, muchas gracias, maestro. Sin duda que sí, hay ese interés, ¿no? Y es necesario porque, bueno, es una demanda dentro de la academia, y esto también, como se va actualizando, es importante no poder manejar específicamente todas estas normas. Muchas gracias. El compañero Daniel quería expresar alguna idea. Muchas gracias nuevamente, Rafael Carlos Hernández. Es muy motivador lo que están realizando y que deben seguir realizando, y que eso tiene que incentivar al resto de colegas que queremos aprender, pero haciendo. Y eso es vital porque regularmente en nuestras universidades la mediocridad es una ciencia, porque la mayoría de profesores exigen lo que no hacen. Y eso implica que no leen, y menos si han escrito un ensayo, aunque lleven 5 o 8 años dando un mismo curso. Y ahora con esto de la acreditación, que debe buscarse la certificación para demostrar las condiciones laborales de muchos profesores, porque la acreditación solo es papeleo, pero la certificación evidencia concretamente, es una resonancia magnética a la institución para que el profesor también tenga las condiciones propicias. Y este espacio debe incentivarnos a todos a leer y a escribir, y por lo tanto a ver procesos de investigación dentro del mismo momento o hecho educativo que tenemos, diferenciando lo pedagógico, que es para niños, lo paidológico, que es para adolescentes, porque se sigue confundiendo pedagogía hasta en la universidad, y se olvida que ahí cabe la andragogía, que es lo que ustedes están llevando a cabo. Ahora sería vital e enriquecedor para los mismos estudiantes que hicieran ustedes un evento más, ya sea a nivel interno o externo, donde los estudiantes expongan sus vivencias sistematizadas, porque es ahí la experiencia donde queda de mejor manera. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, estimado maestro, y evidentemente muy interesante su propuesta. ¿Sí? Otra manera de retroalimentarnos. ¿Qué piensa el estudiante? ¿Qué demanda? ¿Qué necesita? Aquí estaba leyendo en el chat Jensi Ramírez sobre la idea del taller. Evidentemente creo que nos enriquecerá a todos. Les voy a compartir un correo de trabajo, otra vía de comunicarnos para conversar sobre esta propuesta y definir en un futuro cercano una fecha para compartir. Y reitero, no solo para oír exponer acerca de un contenido, sino para que los participantes también traigan sus aportaciones, sus dudas, su experiencia en relación con el uso de la norma APA en los diferentes contextos. Aquí les dejo este correo, pueden escribir al mismo y estaremos en contacto. Muchas gracias. María René. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces nuevamente, profesor
Rafael Carlos Hernández, agradecer la socialización de esta presente investigación y comprometerlo a que siga trabajando con nosotros en este equipo que nos ha incursionado aquí nuestro maestro Ritter Álvaro, ¿no? Entonces, considero que la mejor forma de crecer como profesionales y como personas es socializar el conocimiento a todo nivel. Muchísimas gracias nuevamente, felicidades y a todos quienes han estado en este evento. Decirles también muchísimas gracias. Mañana los esperamos a la misma hora para poder seguir compartiendo conocimientos, socializando conocimientos y experiencias en el área de la investigación.